Hey, ¿qué tal amigos, amigas de New Car GDL? Bienvenidos a un nuevo video. Como recordarán, hace algunos días tuve la oportunidad de hacer la reseña de la nueva Ram 700 y la mayoría de críticas y comentarios fueron con respecto al motor, si realmente iba a ser capaz de soportar la carga de dicha camioneta. Pero también tuve comentarios y me dijeron que la nueva Robus Aveiro iba a ser la nueva reina del segmento, y me di a la tarea de investigar, ver reseñas, ir a conocerla personalmente a la agencia. Y me surgió la duda, ¿realmente la Robus Aveiro es la reina del segmento para el 2021? Esa es una excelente pregunta. Acompáñenme a conocerla y veremos si realmente lo es. Empecemos a hablar por el detalle estético. Podemos ver que es la misma, exactamente lo mismo que la generación 2020. La 2021 es exactamente igual. Tenemos los faros de halógeno al frente con las fascias delantera y trasera en color negro. Vemos en el costado los rines de 15 pulgadas con polveras. Tenemos un escaloncito en el área de carga para acceder más fácil a la misma. Dicho sea de paso, el área de carga cuenta con un bed liner para protegerla de cualquier situación. Y dentro de la misma viene con unos ganchos internos, son 4 ganchos, 6 ganchos en la parte de arriba. Podemos ver también en el toldo que tenemos las barras portaequipaje, dice la marca, pero pues realmente ahí no vas a poner un equipaje, más bien vas a poner algún soporte para colocar alguna herramienta, escalera, etcétera, para el trabajo. A grandes rasgos esa es la apariencia estética de la totalmente nueva Robus Aveiro, que como les comento no hay grandes cambios respecto a la 2020. Vamos a conocer ahora el equipamiento interior, la motorización, la seguridad y sobre todo las capacidades de carga de esta camioneta. En el interior claramente podemos ver que contamos con asientos forrados en tela. El asiento del conductor es con ajuste de altura. Podemos ver que tenemos los vidrios manuales, al igual que los espejos retrovisores son con ajuste manual. El aire acondicionado es opcional, no viene de serie. No cuenta con audio ni bocinas, viene con una preparación para conectar el audio y las bocinas. Los seguros de las puertas son manuales. Cuenta con un cargador de 12 voltios, computadora de viaje en el centro del clúster de instrumentos. Podemos ver encima del tablero que tenemos un soporte para celular y un puerto USB. A mí en lo particular las líneas del tablero me gustan más que la Ram 700. Se me hace un toque más bonito, más moderno, en mi muy humilde opinión. Básicamente ese es el equipamiento de la nueva Robus Aveiro. Como podemos ver, está muy por debajo con respecto al equipamiento de la Ram 700. La Ram 700 cuenta con controles de audio al volante, trae radio AM/FM y conexión Bluetooth, trae aire acondicionado de serie, cosa que esta no la trae. Eso es a grandes rasgos el equipamiento con el que cuenta la totalmente Robus Aveiro. Como pueden ver amigos, es un equipamiento bastante básico y se queda por debajo de algunas de la competencia. ¡Ya nos exhibiste! Ahora hablemos de la capacidad de carga de esta camioneta. Esta camioneta es capaz de cargar 712 kilogramos de acuerdo a ficha técnica. Pero el tema y lo cual me surge la duda es la suspensión, porque en la parte delantera contamos con una suspensión tipo McPherson, que como cualquiera de la competencia, pero en la parte trasera, a diferencia de Ram 700, contamos con una suspensión semi-independiente de eje de torsión. Y la Ram 700 cuenta con una suspensión con muelle y amortiguadores reforzados y con una especie de soportes que no permite que la carga baje demasiado. Y en esta Robus Aveiro me ha tocado verlas y realmente cuando van súper cargadas con la capacidad máxima de carga, la camioneta tiende a bajarse demasiado y eso es muy inseguro y sobre todo peligroso. Esperemos que esta nueva 2021 no pase por esas situaciones. Si es así,
vamos aplaudiéndole porque realmente es una muy buena opción. Hablando de temas de seguridad, esta camioneta contamos con frenos ABS, contamos con discos tanto en la parte delantera como en la parte trasera. En la parte delantera disco ventilado y en la parte trasera es disco sólido. Contamos con bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, cinturón de seguridad de 3 puntos. La seguridad básicamente es la misma que podemos ver en el segmento. No hay alguna que diga yo, en cuanto a las versiones de entrada, no hay alguna que diga yo a esta versión está más equipada que la otra. Es el mismo equipamiento. Ahora vamos a platicar un poco del tema del motor. El motor de la nueva Robus Aveiro es el tradicional 1.6 litros 4 cilindros que viene manejando la marca alemana desde ya algunos años, que le ha salido muy bueno. La verdad, el motor 1.6 litros de la marca de Volkswagen ha salido muy bueno, con excelente rendimiento y sobre todo muy duraderos. Este motor es capaz de desplegar 101 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torque, que no es gran diferencia en cuanto a potencia al respecto a la Ram 700, pero yo siento que sí se va a mover un poco mejor ya cargada, porque sí es un motor más potente. O sea, no tanto en caballos, sino sí es un motor más grande, se va a forzar menos, a mi muy humilde opinión. Bien amigos, pues ahí la tienen, ahí están las características de la totalmente Robus Aveiro. En mi muy humilde opinión sí se queda aún todavía por debajo de la nueva Ram 700 en equipamiento, en capacidades. Quizás el motor sí sea un poco mejor el motor ya conocido de Volkswagen, eso no tengo queja alguna de ese motor. Es muy bueno, duradero, económico. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué les parece? Déjenme aquí abajo en los comentarios cuál se comprarían ustedes. Si a mí me preguntan, yo me compraba la Ram 700 por el simple hecho del equipamiento. Es mucho más cómodo trabajar con aire acondicionado y música que sin aire acondicionado y sin música. Así es de que déjenme en los comentarios cuál se comprarían ustedes y qué otra reseña les gustaría que les trajera. Más adelante voy a traer la reseña también de la Chevrolet Tornado para seguir comparando las mismas competencias de las tres camionetas. Antes de finalizar el video quiero comentarles, como ya lo están viendo, tenemos ya las nuevas gorras y las playeras del canal. Por cierto, vamos a hacer una dinámica más adelante, vamos a estar regalando las gorras y las playeras. ¿Qué les parece si a los 2000 suscriptores? Faltan muchos, yo sé que faltan muchos suscriptores, pero sé que podemos lograrlo, sé que podemos llegar a esa cifra para empezar con la dinámica y te lleves tu playera o tu gorra del canal. Van a ser 3 colores, el color va a ser azul, como el que traigo, va a ser un color tinto y va a ser un color gris. Esos van a ser los 3 colores para empezar la dinámica. Bien amigos, pues ya concluimos con este video, ahí está la reseña. Ustedes díganme qué les parece y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.